Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bueno, en este momento veremos la parte 2 del tema 3 que empezamos en la clase anterior, este, con respecto a las mediciones gravimétricas. En la clase pasada estuvimos viendo algunos conceptos fundamentales para poder entender de qué se trata el método de prospección gravimétrico. Vimos conceptos relacionados con la ley de gravitación universal, eh, y la respectiva fórmula que ya ustedes conocen de otros cursos de física. Este, También pudimos ver que a pesar de que sobre la superficie de la Tierra se considera la gravedad más o menos constante, bueno, ese es un valor que si lo vemos a una escala mucho más pequeña, vemos que hay pequeñas variaciones y esas pequeñas variaciones pueden ser causadas por muchos factores, ¿ok? Que también los discutimos. Entonces, y por eso se definió, o sea, debido a que ese valor de la gravedad sobre la superficie terrestre siempre se nos ha hecho saber que es de alrededor de 9.82 metros por segundo al cuadrado. Ese valor eh, puede variar pues de un punto a otro cuando eh, si utilizamos mayor cantidad de decimales. Entonces esos factores vimos que estaban relacionados con digamos, varios fenómenos. Pues uno de ellos eran relacionados con por ejemplo, la variación o nuestra cercanía pues a los polos o al ecuador del terrestre, debido a que la Tierra no tiene una forma de una esfera perfecta, sino que es achatada en los polos. Entonces, a medida que te acercas a los polos, de alguna manera te estás acercando al centro de la Tierra. Entonces, por lo tanto, en esas circunstancias, eh, la gravedad tiende a aumentar hacia los polos, mientras que en el ecuador tiende a ser menor. Entonces, y es por eso que se han definido también algunas ciertas superficies, como son el geoide y el elipsoide. Vimos también que el elipsoide era, como decir, una superficie matemática, una superficie geométrica que de alguna manera representa la Tierra como si se comportara de una forma, o sea, la superficie de la Tierra como si fuese una elipse, ¿no? Achatada en los polos, una elipsoide, de hecho. Y también vimos el concepto el concepto del geoide, que por su otra parte es como decir la forma que tendría, eh, digamos, o es la superficie que de alguna manera resulta de la distribución de la masa sobre la superficie terrestre, ¿ok? Los cuerpos de mayor densidad y los cuerpos de menor densidad, cómo se están distribuyendo. Entonces, este, se, se genera, como decir, una especie de superficie equipotencial en la cual se, se puede ver un equilibrio de esas masas, ¿ok? Entonces, eso también de alguna manera representa un cambio en la geometría de la Tierra, ¿ok? Entonces, debido a ello se han creado modelos tanto, sí, matemáticos, especialmente para poder hacer una aproximación y de alguna manera tener una representación un poco más real de cómo es la gravedad sobre la superficie terrestre, especialmente a nivel del geoide. ¿Ok? Este, Vimos también que estas dos superficies, tanto el geoide como el elipsoide, tienden a, digamos, de alguna manera a cruzarse en ciertas situaciones. Por ejemplo, en los continentes, el elipsoide tiende a estar por encima del geoide, porque hay mayor, este, digamos, hay un exceso de masa en la zona de los continentes.
mientras que en la zona de los océanos sucede lo contrario. Tenemos que el, el elipsoide, el elipsoide está por encima del geoide, y en los continentes es al contrario. En los continentes es el geoide por encima del elipsoide. ¿De acuerdo? Eh, en el caso de los océanos es porque el geoide, o sea, en esa zona de los océanos hay un déficit de masa. ¿De acuerdo? Entonces por eso el geoide tiende a estar a menor altura. Ok, bien. Vimos también las diferentes causas que pueden, o digamos los factores que pueden ser causantes de las variaciones de la gravedad sobre la superficie terrestre. Ya mencionamos que puede variar con la latitud, pero también puede variar con respecto a la altura. ¿Ok? Ah, bueno, también vimos que la latitud puede variar, o sea, hay diferentes representaciones porque hay diferentes elipsoides, pues, que pueden representar la superficie de la Tierra. Entonces, por eso pueden haber diferentes fórmulas con las cuales uno puede deducir de forma teórica cómo es la gravedad sobre cada uno de esos elipsoides. Eh, Vimos las variaciones de la gravedad con respecto a la altura. Una de ellas es la más básica, que es la corrección de aire libre, se le llama así, y no es más que la variación de la gravedad conforme nos alejamos del centro de la Tierra, pues, ¿ok? Entonces, en este caso, con respecto al nivel del mar, que es nuestro nivel de referencia, porque está referenciado justamente el geoide. Entonces, a medida que te alejas del nivel del mar o del geoide, hacia arriba, obviamente la gravedad va a disminuir. Caso contrario sería si estuvieras por debajo del nivel del mar o del geoide. Ok, entonces esta es una representación que tiene esta fórmula 0.3086 por h, que más que todo lo que nos dice es cómo varía la gravedad en función de la altura. Vimos que también hay otro tipo de variación, que es la que conocemos como la corrección de Bouguer, en la cual se considera una lámina horizontal de densidad homogénea, y una altura h, que es justamente la altura en la que se está haciendo la medición. ¿Ok? Es una lámina horizontal de extensión infinita, lateralmente. ¿Ok? Entonces, esta representación nos va a permitir considerar cualquier cuerpo que esté por encima del nivel del mar o del geoide, como si fuese un cuerpo de espesor constante a una densidad homogénea, que en este caso la llamamos densidad de Bouguer o Rho sub B. Y bueno, la correspondiente representación matemática. Vimos también que está otra relacionada con la topografía, que también es como decir, tomar en cuenta la parte residual que no toma en cuenta la corrección de Bouguer. ¿Okay? La parte residual de la topografía que no toma en cuenta la densidad de Bouguer. Vimos también que también hay variaciones de la gravedad en función del tiempo, que una de ellas es las variaciones por las mareas. ¿Ok? La posición relativa del Sol y la Luna con respecto a la Tierra. ¿Ok? Entonces eso causa variaciones en, en la gravedad terrestre, pero en función del tiempo. Y obviamente va a depender del lugar de donde uno se encuentre en la superficie terrestre. ¿Ok? Vimos también el otro efecto por variación de tiempo, que es la deriva instrumental. ¿Ok? Que no es más que esa variación que está relacionada con el propio mecanismo del instrumento. ¿Ok? Porque los mecanismos están afectados por la temperatura. ¿Ok? Si los mecanismos se calientan por ser, eh, o sea, tienen cierto grado de rigidez, pero al calentarse tienden a dilatarse, pues. Entonces eso es un factor, pero principalmente es también la fatiga
la fatiga de los mecanismos masa-resorte, ¿ok? Por efecto de la carga que soportan, el peso que contienen, de la masa que contienen pues, en su sistema, ¿ok? Vimos conceptos de anomalía, que es como de una desviación del valor el que uno debería esperar, pues. Si estuviéramos en el geoide, prácticamente deberíamos tener un valor de gravedad cero, pero como hay distorsiones, entonces esas variaciones ya empiezan a tener un efecto diferente, ¿ok? Entonces, eso es lo que es una anomalía. Y vimos también lo que eran la reducción de la gravedad del geoide, que vimos de cómo llevar todos los valores medios de gravedad, como que si todos hubiesen hecho, o sea, a pesar de que se están haciendo a diferentes alturas y en diferentes lugares, este, llevarlos todos a un mismo nivel de referencia, que por lo general es el geoide, pero no necesariamente siempre va a ser el geoide. ¿Okay? Entonces de esa manera podemos obtener las anomalías gravimétricas de Bouguer, que toman en cuenta todas estas correcciones que acabamos de mencionar, o también están las anomalías de aire libre, que solamente toman en cuenta la corrección de aire libre y la gravedad teórica. Y vimos también algunos instrumentos como el péndulo, el objeto de caída libre, ¿okay? El instrumento para medir la caída libre, ¿okay? Que eran gravímetros absolutos, pero también vimos los gravímetros relativos, ¿okay? Que habían diferentes tipos, como el Hartle o el Gulf, que eran gravímetros, son gravímetros estables, ¿ok? Pero también estaban los gravímetros inestables, ¿ok? Como el caso de la Kosan-Romberg, el CG5, el Tyson, ¿ok? Hay varios gravímetros. Y bien, bueno, en la clase de hoy vimos, vimos la descripción también del gravímetro que ya empezamos a utilizar en la práctica, que es el CG5. Entonces ahora en adelante lo que, lo que vamos a empezar acá es eh, relacionado sobre el levantamiento de estaciones gravimétricas ordinarias. ¿Ok? Que no es más como la forma en que, o sea, la determinación pues de valores de gravedad sobre la superficie terrestre en distintos lugares, manera de conocer cómo se distribuye la gravedad y las anomalías gravimétricas sobre un área determinada, ¿ok? Pero siempre a un mismo nivel de referencia, ¿ok? Entonces, de esa manera uno puede obtener eh, esas variaciones nos va a permitir, por ejemplo, construir unos mapas de los cuales podemos generar mapas de anomalías gravimétricas, anomalías de Bouguer, anomalías de aire libre. Y de esos mapas nosotros podemos deducir mucha información relacionada con el subsuelo. ¿Por qué? Porque se supone que al aplicar las correcciones gravimétricas ya uno quitó todos los efectos relacionados o todos los efectos externos pues que no nos interesan, como por ejemplo los efectos causados por las variaciones por latitud, los efectos causados por la rotación terrestre, efectos causados por variaciones de tiempo, ¿ok? Efectos causados por la variación de la altura. Entonces solamente cuando uno hace la reducción de la gravedad al nivel del geoide o al nivel de referencia, prácticamente nos estamos quedando con todos los efectos gravimétricos que están eh, ocasionados por lo que está en el subsuelo, ¿ok? Entonces a partir de allí, ahora sí podemos hacer una interpretación de lo que hay en el subsuelo porque ya quitamos todos los efectos externos una vez que aplicamos las correcciones gravimétricas. Bien, y una de esas correcciones son justamente las correcciones por marea y por deriva, ¿ok? Las cuales siempre se deben considerar en un estudio gravimétrico, ¿ok?
siempre cuando, especialmente cuando uno está iniciando el, el estudio, ¿ok? Y, ese, y, esa, y esas variaciones por marea y por deriva deben ser aplicadas para poder corregir los datos que se están midiendo diariamente en un estudio de adquisición o en un proyecto de adquisición, ¿ok? Es, obviamente, para que esas mediciones se hagan de manera correcta, hay que aplicar, por supuesto, correcciones por marea y correcciones por deriva. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que se debe hacer es hacer un control de la deriva del instrumento. ¿Ok? Em, También se le puede aplicar al altímetro. ¿Ok? Cuando uno está tomando valores de altura. ¿Ok? Pero ¿qué nos permite hacer un estudio de deriva? O sea, simplemente colocamos nuestro instrumento en un lugar fijo, ¿ok? Que sepamos que ese lugar es un sitio tranquilo, un sitio que no tiene perturbaciones de ningún tipo, o sea, que está, digamos, alejado de fuentes de ruido externo, como paso de vehículos, paso de personas, eh, alguna maquinaria que esté encendida que pueda causar efectos adversos, el viento, eh, cualquier factor que pueda generar ruido sobre las medidas. Entonces, en ese lugar se deja el instrumento nivelado y se deja midiendo todo un cierto cantidad de tiempo, ¿no? Y lo que se hace es monitorear cómo va variando el valor de la gravedad en un mismo lugar a lo largo del tiempo. ¿Ok? Podemos ver que obviamente las lecturas van cambiando a lo largo del día. ¿Ok? Pero es por lo que ya mencionamos, porque uno de los factores es las mareas terrestres y otro factor es el propio mecanismo del instrumento que no es perfecto, sino que presenta fatiga, ¿ok? Por el sistema masa-resorte, pues. Entonces, eso hay que estudiarlo para saber cuál es el comportamiento y de alguna manera poder predecir en qué momentos el instrumento se comporta de manera lineal, de manera de poder hacer correcciones de manera más fáciles. Ok, las correcciones por deriva se pudieran hacer de forma más fácil, más efectiva, porque ya sabemos cómo se está comportando de forma lineal en el transcurso del tiempo. Entonces, eso es básicamente lo que se hace con o lo que consiste un estudio de deriva del instrumento, y para ello lo que se hace es construir la curva del instrumento, o sea, la curva de deriva del instrumento, que en este caso es el gravímetro, ¿ok? Entonces en esa curva o en ese gráfico podemos ver cómo está variando la gravedad en función del tiempo. Este, y bueno, por lo general ese estudio se suele realizar en un punto que ya se conozca, eh, por ejemplo, el valor de la gravedad y de la cota con mucha precisión, pues, ¿ok? Ese punto por lo general se le suele llamar un benchmark, pero también se puede hacer en un punto tranquilo. Lo importante es que el sitio que se elija sea un sitio totalmente tranquilo, cercano a la zona de trabajo, ¿ok? Eh, pero tranquilo en el sentido de que no sea afectado por ruidos externos, ¿ok? Entonces, y en el caso, bueno, que se elija un punto de referencia, en este caso sería un BM, que también se le conoce como benchmark, y en ese punto eh, sería un punto en el cual se conoce la gravedad y la altura o la cota con mucha precisión. Okay. Eh, o sea, a mediados del siglo pasado se creó una red de 34 estaciones pendulares, ¿ok? Las cuales se conocían como
la red gravimétrica mundial de primer orden, ¿ok? FOWGN. Y la función de esta red era de alguna manera unificar los valores de gravedad. Este, o sea, pues, digamos de todos los aparatos con los cuales se estaban haciendo mediciones de gravedad. ¿Ok? Este, y bueno, en ese momento los equipos que se utilizaban en su mayoría eran péndulos. ¿Ok? Sin embargo, los péndulos tenían el problema de que presentaban fenómeno de fluencia, el cual era alguna especie, algún desgaste producido por el peso constante que tenían que soportar de la masa, pues del sistema de la masa del péndulo. ¿Ok? Eso por una parte. Y también a razones de que muchas de las mediciones que se realizaban no se podían amarrar a algunos de estos puntos, quizás por la lejanía, por cuestiones operativas. Entonces no era fácil llevar un control de la red. ¿Ok? Entonces los valores de gravedad de alguna manera no fueron referenciados de manera homogénea a esta red. Y eso causó como consecuencia de que bueno, no estuvieran unificados los valores de gravedad a un mismo punto de referencia, que en ese caso, en esa oportunidad era el Potsdam, ¿ok? Ubicado en Alemania. Este, pero eh, debido a ello, eh, bueno, en ese momento también otra de las cosas es que, bueno, empezaron a salir los gravímetros Lacoste and Romberg, y estos gravímetros eran muy buenos, con los cuales se logró tener una mejor precisión, ¿ok? En las lecturas, pero pasaba el problema con los péndulos, pues que tenían ese problema de la fluencia, ¿ok? Causada por la deformación del sistema mecánico de los péndulos, ¿ok? Porque estaban sometidos a una carga constante, pues, o sea, por mucho tiempo. Entonces eso causaba de alguna manera también una deformación en ese sistema. Entonces ya los péndulos, a pesar de que son instrumentos sumamente precisos, pero bueno, con el tiempo y el uso también se iban de alguna manera deteriorando. Entonces eso causó de que había que utilizar otros métodos, otros gravímetros para poder hacer estudios y un control, pues, de manera de que todos estuvieran lo mejor sincronizados. A pesar de todo ese esfuerzo, no fue posible tener valores de gravedad unificados a un mismo nivel de referencia. Entonces, posteriormente a eso se creó otra nueva red, que es la Red Internacional de Estandarización de la Gravedad, ¿okay? La IGSN 71, con la finalidad de resolver este problema, ¿ok? Este, ya que la mayoría de los gravímetros que se estaba utilizando, especialmente el Lacoste and Roberts, que era muy preciso, se estaban calibrando a partir justamente de los péndulos, ¿ok? Entonces, bueno, al crear esta nueva red, se, se procuró que todos estuvieran referenciados a un mismo nivel, ¿ok? Y mm, la característica principal de este sistema es que difiere de los demás en que no adoptaron un valor en una sola estación específica como la Potsdam, ¿ok? No se basaron nada más en el valor de Potsdam, sino que también tomaron, o sea, también se basaron a partir de los valores de gravedad de otras estaciones obtenidas en 1854, y a través de un estudio de estadístico aplicando mínimos cuadrados de todos los valores de gravedad absoluta provenientes de los péndulos y los gravímetros relativos. Se pudo obtener una red mucho más precisa, cuyo error está por debajo del 0.1 miligal. Hoy en día hay instrumentos mucho más precisos, obviamente.
eh, como es el caso del CG5, que tiene una precisión de un microgal. Bien, entonces eso permitió crear esta red de esta red gravimétrica internacional, más unificada y con un control eh, por ejemplo, del sistema de referencia ya más unificado. Ok, en el caso de Venezuela, la red a la cual se suele vincular los datos gravimétricos es a la red gravimétrica nacional, y la cual está referenciada también a la IGSN 71. Okay, es como que decir el, el estándar para unificar los valores de gravedad, todos a un mismo datum. Porque lo que sucede es que como ya vimos, hay varios, o sea, pueden haberse definido varios elipsoides dependiendo de la localidad, y también por ende también hay diferentes datum, ¿ok? Diferentes datum. Entonces, ¿cuál de ellos utilizar? ¿Cuál es el más adecuado para referenciar todos los valores de gravedad? Bueno, entonces por eso era necesario utilizar una red gravimétrica estandarizada para poder llevar todo a un mismo datum, a un mismo nivel. Bien, todas las mediciones gravimétricas se deben realizar a partir de una estación base. Eh, y esa estación base, bueno, obviamente es elegida cercana al área de estudio. Pero una de las características, o sea, y de las funciones de la estación base, es que nos permite llevar un control de, por ejemplo, del control de la deriva. Pues si nosotros realizamos, ya lo dijimos, pues que la gravedad puede variar en función del tiempo. ¿Ok? Entonces nosotros teniendo una estación base, podemos saber cuánto fue el valor de la gravedad al momento del inicio, y podemos saber el valor de la gravedad al momento del cierre de una jornada de trabajo, ¿ok? En un mismo lugar. Entonces, sabiendo el valor de inicio y el valor de cierre, nosotros podemos aplicar correcciones por tiempo, ¿ok? Correcciones de gravedad en función del tiempo, que no es más que correcciones por deriva y por marea. Entonces, es por eso que se hacen correcciones por circuitos, para yo poder corregir los valores de gravedad en función del tiempo. Si las gravedades no variaran en el tiempo, entonces no sería necesario utilizar una estación base. Entonces podemos definir dos tipos de estaciones: estaciones base y estaciones ordinarias. Las estaciones base es un lugar un lugar que se elige, y ese lugar se le da un valor de gravedad de mucha precisión, o sea, con mucha precisión y con mucha exactitud. Entonces, en esos lugares que pueden ser elegidos de forma arbitraria, pero lo importante, la condición que debe tener una estación base, es que debe ser un punto en el cual, eh, un punto que en la medida de lo posible no sea afectado por un ruido externo, que sea un lugar que permanezca por muchos años, ¿ok? Y al cual uno tenga un fácil acceso para poder hacer los circuitos, o sea, que yo pueda llegar en un día de trabajo y empiezo mi medida en ese lugar, mi circuito, y yo pueda regresar a ese lugar no solamente al día siguiente, sino al año siguiente, o a 10 años después, o 20 años después, ese lugar se permanezca, porque la gravedad debería de permanecer en ese sitio si el sitio no se ve afectado. ¿Ok? Entonces debería ser en teoría un lugar estable, un lugar en el cual no tenga ningún tipo de perturbación, y por lo general también un sitio que no tenga problemas de deslizamiento, de subsidencia, o sea, que no esté afectado por movimientos sísmicos o tectónicos, ¿ok? Por lo menos a una escala proporcional al tipo de trabajo que se está realizando.
¿ok? Entonces, ese sitio se le suele indicar con una chapa, ¿ok? Y una identificación del instituto o el ente encargado de realizar las mediciones con alta precisión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tiene un valor de gravedad con mucha precisión y mucha exactitud, entonces ese lugar tuvo que haberse medido con un gravímetro de alta precisión, como puede ser un péndulo o como pudo haber sido también un gravímetro de caída libre, por ejemplo. ¿Ok? Como ya lo describimos en las clases pasadas. Entonces, ese sitios van a ser las estaciones base. Si en el caso de que no se tenga una estación de este tipo, que pueden ser de primer orden significa es que son tomadas con un, justamente con un gravímetro absoluto o exacto, con un instrumento de medición de gravedad absoluto. ¿Ok? En ese caso sería una estación base de primer orden, pero pueden haber las de segundo orden que son, eh, digamos, digamos, creadas o generadas a partir de una de estas estaciones de primer orden. Y podrían haber unas de tercer orden que son tomadas a partir de las de segundo orden y así sucesivamente. La desventaja es que a medida que aumenta el orden, este, la, la, la precisión de esa estación base va a ser cada vez menor porque se va arrastrando algún tipo de error en las mediciones. ¿Ok? Entonces lo ideal es que uno siempre inicie en una estación base de primer orden, pero no siempre es posible. Entonces, dependiendo del estudio que se quiera realizar, hay que correr con algún tipo de error de este tipo. Entonces, este sería una estación base, ¿ok? Un lugar en el cual los valores de gravedad y altura conocemos con mucha precisión, ¿ok? Y mucha exactitud. Pero también tenemos las estaciones ordinarias, y es justamente lo contrario. Este, una estación en la cual no se conoce el valor de gravedad y cota con, perdón, se conoce el valor de gravedad, pero no con una suficiente precisión, ¿ok? Y ellas están referenciadas con respecto a una estación base, ¿ok? Eh, estas estaciones ordinarias pueden ser elegidas eh, también de forma arbitraria y no tienen que estar relacionadas con un punto que necesariamente tenga que tener alguna identificación, sino que puede ser una esquina de una carretera o de una calle, puede ser algún punto de referencia. Yo los puedo hacer en cualquier punto. Lo importante es que estas estaciones sean distribuidas uniformemente en el área de estudio, ¿ok? Lo más uniformemente posible. Es decir, que sean de alguna manera lo más equidistante posible, ¿ok? No necesariamente tienen que estar todas, por ejemplo, cada 50 metros o cada 100 metros, cada kilómetro, cada 5 kilómetros. O sea, con cierta altitud puede haber ciertas variaciones. Lo importante es que estén distribuidas regularmente o lo más uniformemente posible dentro de un área de estudio. Y vamos a ver unos ejemplos más adelante. Ok, pero estas son las diferencias entre una estación base y una estación ordinaria. Ok, eh, entonces en el caso de la estación ordinaria conocemos el valor de gravedad con respecto a la estación base solamente. Y obviamente no es tan precisa y no es tan exacta como una estación base. Ok, eh, un ejemplo de estaciones ordinarias pueden ser esto. Por ejemplo, imagínense que tenemos un área de estudio y entonces en el cual establecemos una estación base. ¿Ok? Y en esa estación base, eh, digamos, puede ser un campamento del área del trabajo. ¿Ok? Y ahí se estableció una estación base que puede ser de primero, de segundo, de tercer orden. ¿Ok? Repito, entonces a medida que aumenta el orden, la precisión de la estación base es cada vez menor. ¿Ok?
pero vamos a suponer que la conocemos con mucha precisión. Entonces, el estudio consistiría en, por ejemplo, si estos puntos que están marcados con números pueden ser puntos a lo largo de una carretera o de diferentes carreteras, ¿ok? Que pueden elegirse de forma arbitraria. Lo importante es que fíjense que la separación entre las estaciones no vamos a decir que son las mismas, pero son más o menos uniformes porque de alguna manera cubren el área y están, digamos que si lo viésemos en forma general, casi que hay cierta separación, o sea, hay una separación similar entre cada una de ellas. Algunas están un poco más cerca, otras están un poco más separadas, pero en términos generales están relativamente distribuidas de forma regular. ¿Ok? Entonces esto es lo ideal hacerlo en un área de estudio. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, el primer día de jornada podemos hacer un circuito en el cual incluya la estación base. ¿Ok? Partimos de la estación base a la hora de la mañana y empezamos y vamos a la estación 1. ¿Ok? O sea, tomamos la gravedad en la estación base. Vamos a la estación 1, tomamos el valor de la gravedad, luego la estación 2, luego la estación 3, luego la estación 4 y luego regresamos a la estación base y ese sería nuestro primer circuito del primer día de trabajo. ¿Ok? Entonces ya en este circuito sabemos a qué hora comenzamos a medir y a qué hora cerramos y entonces sabemos cuál fue el valor de la gravedad cuando iniciamos y cuál fue el valor de la gravedad cuando cerramos. Entonces, como sabemos esa diferencia en tiempo del inicio y el cierre y también sabemos cuál fue la diferencia en gravedad desde que inició el circuito hasta que cerró, podemos aplicar un factor de corrección a todas las demás estaciones. Porque si estamos usando el mismo instrumento y el mismo instrumento está variando su valor de gravedad en un mismo lugar a lo largo del tiempo, entonces imagínense que aquí estuviera el gravímetro todo el día midiendo, o que el mismo gravímetro estuviera aquí midiendo todo el día, o estuviera midiendo aquí todo el día. Entonces, ese mismo gravímetro está sufriendo la misma variación a lo largo del tiempo. Entonces, yo puedo hacer un factor de corrección lineal a todas las estaciones. ¿Ok? De manera de hacer como que si todas las estaciones fuesen medidas al mismo tiempo. Ok, entonces ese sería nuestro primer circuito, pero yo también pude ver el siguiente día, empezar otra vez en la estación base, ok, para levantar los circuitos, para las estaciones 5, 6, 7 y otra vez en la estación base, porque digamos que quedan muy alejadas de la estación base, no da tiempo de hacer más estaciones, ok, pero de esa manera puedo yo ir trabajando diariamente haciendo otros circuitos, ok, continúo al día siguiente con el 8, el 9, vuelvo a cerrar la estación base, ok, y así sucesivamente. Puede pasar que a lo mejor sea necesario repetir alguna estación, entonces puedo yo ir desde la estación base el último día o otro día, voy al punto 11 y puedo regresar otra vez al mismo punto para repetir el valor, porque a lo mejor puedo pensar de que el punto no quedó bien medido, o o simplemente porque quiero convertir este valor en una nueva estación base. Si yo repito varias veces las medidas en un mismo punto, yo puedo convertir este punto en una nueva estación base. Y bueno, hago mi recorrido otra vez y vuelvo a cerrar en la estación base. Entonces, diariamente se van haciendo diferentes circuitos con la finalidad de ir haciendo el levantamiento completo de las estaciones base. Pero todas están referenciadas, todos los valores de gravedad van a estar referenciadas a la misma estación base. Entonces, esa estación base se supone que pertenece a una red de estaciones base, como ya lo mencionamos. Quiere decir que todas las correcciones que nosotros hagamos con respecto a esta estación base también van a estar referidas no solamente a esta base, sino al resto de las otras estaciones base. Entonces se dan cuenta de que es una manera de unificar los valores de gravedad a un mismo, digamos, un mismo sistema de referencia o un mismo nivel de referencia. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿ok? Con este estudio de ¿cómo se llama? Con este levantamiento de estaciones a partir de hacer circuitos gravimétricos. Y bueno, y les repito,
La idea también de hacerlo por circuito es que también se hacen, se lleven a cabo las correcciones o las respectivas correcciones de marea y deriva del instrumento que se está utilizando, que en este caso es el gravímetro. Y también se le puede aplicar al altímetro, solo que en el caso del altímetro no se hacen correcciones por marea. O sea, y estamos hablando de un altímetro, obviamente, que sea un altímetro barométrico. ¿Ok? En este caso. Eh, Hay otras maneras de tomar valores de altura más precisos. Por ejemplo, si se utilizaría eh, por ejemplo, una estación total o un GPS diferencial. Y en ese caso no sería necesario aplicar este tipo de correcciones de deriva. ¿Ok? Pero para el gravímetro siempre se va a aplicar correcciones por deriva. Y bueno, un poco para eh, recordar por qué se realiza la corrección por marea. Bueno, simplemente con la finalidad de compensar ese efecto de la gravedad, ¿ok? Sobre el sistema mecánico del instrumento, del gravímetro, causado por digamos, por la variación de las posiciones relativas entre el Sol y la Tierra, entre el Sol y la Luna con respecto a la Tierra, ¿ok? Entonces, en o sea, por lo general, para calcular esa corrección por marea se suelen utilizar tablas que ya están de alguna manera calculadas, porque uno es la que va a buscar la coordenada del sitio donde se realizó la medida y va a buscar la hora en la cual tú realizaste la medida de la gravedad, y entonces puedes saber a través de esas tablas que se publican en algún ente especializado, alguna institución de oceanográfica, te van a publicar los valores de las mareas. Entonces, a partir de allí, con la coordenada y la hora, uno puede saber cuál es la respectiva corrección por marea que se debe de realizar. Pero también existen software que son capaces de calcular las variaciones por marea. Ok, que también, o sea, de esa manera se puede hacer automáticamente. Nuevamente se especifica la coordenada y la hora de medición. En nuestro caso, el gravímetro que utilizamos, que es el SIN 3CG5, él ya tiene un software incorporado al instrumento que es capaz de hacer las correcciones internas. Entonces, aquí podemos ver una pequeña animación, en la cual podemos ver la rotación de la Tierra y vemos un punto fijo sobre esa posición de la Tierra, el cual experimenta las diferentes posiciones relativas del Sol y la Luna con respecto a ese punto sobre la superficie terrestre. Entonces vemos que o ese objeto o ese punto o una persona que esté allí en ese lugar está experimentando esas variaciones en la marea. Entonces hay como un ciclo diario en el cual hay puntos donde se observan mareas altas y mareas bajas, pero es justamente por este fenómeno, ¿ok? De rotación, ¿ok? Y bueno, que cada cuerpo astronómico, por ejemplo el Sol, causa una deformación sobre la superficie terrestre, y la Luna también causa una deformación sobre la superficie terrestre, que vienen siendo como unas formas elipsoidales, ¿ok? Y ustedes se preguntarán, bueno, si la Luna está ejerciendo una atracción gravitatoria sobre la marea terrestre, eh, de un solo lado, ¿por qué del otro lado también se observa un aumento en la marea? O sea, ¿por qué se ven ambos lados igual? Y lo mismo con el Sol. Ok, bueno, es un efecto más que todo de equilibrio. Fíjense, aquí podemos ver la atracción gravitatoria por ejemplo, de los océanos, que se produce por efecto de la atracción de la Luna. Y eso causa un achatamiento obviamente de los océanos, pues, ¿ok? Lateralmente, pero en la dirección perpendicular, ocurre lo mismo, pues, o sea, está como, se está chatando, pero hay como una compensación, o sea, la superficie trata de equilibrarse, ¿ok?
Entonces por eso es que se tiende a extender a ambos lados. ¿Ok? Esa es la explicación. Bien, esto es por qué se realiza la corrección por marea. Y en el caso de nuestro gravímetro CG5 o el gravímetro que hemos utilizado ya en la primera práctica que acabamos de hacer, podemos ver aquí unos datos de ejemplo en los cuales no se aplicó corrección por marea. ¿Ok? Es decir, que la función de corrección automática de marea no estaba activada. Entonces, cuando uno hace la medición a lo largo de cierta cantidad de tiempo, aquí no se observa bien a qué hora comenzó a medir, quedaron solapadas, pero vamos a suponer que fuese 12 horas. Entonces, se observa que las medidas están creciendo, pero también presenta cierta ondulación. Y esa ondulación es justamente debida a lo que ustedes acaban de ver en la animación anterior, a esa posición relativa tanto del Sol como la Luna con respecto a la Tierra. ¿Okay? En algunos puntos se acerca o se aleja la Luna, pero también en otro punto se está acercando o se está alejando el Sol. Entonces por eso digamos que es un efecto combinado de tanto el Sol como la Luna. Entonces digamos que tiene a tener este aspecto creciente pues de la gráfica. ¿Ok? Y con cierta perturbación ondulatoria. ¿Ok? Entonces esto es lo que está pasando. Cómo está variando la marea o de forma gráfica. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace un software o un algoritmo o unas tablas para correcciones por marea? Bueno, simplemente calculan las posiciones que debería de tener o digamos la marea teórica que debería haber en algún punto determinado. Una vez que ya le doy la coordenada y le doy las horas, entonces él debería dar el valor contrario para corregir este valor. Entonces, cuando yo lo muestro también de forma gráfica, que es esta curva que está aquí de color verde, este sería el valor la gravedad por la marea para esa determinada hora y en ese mismo lugar y en esa misma fecha. ¿Ok? Esta sería esta variación de la gravedad a lo largo del día. ¿Ok? A la misma hora que se realizó la otra medición. Fíjense que este pico positivo es contrario a este pico negativo es contrario a este pico positivo es contrario a y este pico negativo es contrario a entonces prácticamente es eh, de ¿cómo se llama? De signos opuestos, pues. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo esta curva con esta otra? ¿Ok? ¿Qué obtendría? Bueno, obtendría esta curva que está acá, que está representada en color rojo. Y si se dan cuenta, prácticamente quedó eliminado el efecto de la marea. ¿Ok? Queda eliminado el efecto de la marea y queda esta línea roja que es casi que continua y es casi que una línea recta, no es una recta perfecta. Por lo que pueden ver es casi una curva, pero es casi una línea recta. Entonces prácticamente yo podría decir, y si ven los valores, estamos hablando de 2659.5 a 2660. ¿Okay? Es decir, prácticamente 0.5 miligales de error. ¿Ok? Prácticamente nada en este lapso de tiempo. Digamos, yo creo, si no me equivoco, este está a las 12 de la mañana y luego está a las 12 de la mañana también del día siguiente. ¿Ok? O sea que prácticamente tiene 24 horas. ¿Ok? Entonces en 24 horas que haya una pequeña variación de 0.5 miligales es prácticamente nada. ¿Ok? Entonces prácticamente este instrumento está casi que comportándose de forma lineal en ese lapso de tiempo. Por eso es que el CG5 es sumamente preciso. ¿Ok? Bien, esto es lo que se está haciendo cuando se está haciendo una corrección por marea. O sea, cuando el software, el equipo lo hace de forma automática, pero también es equivalente a si uno lo tuviera que hacer manual utilizando las tablas de conversión. Bien, está también la corrección por deriva, que ya dijimos que la idea de la corrección por deriva es eliminar el efecto causado
por, digamos, la fatiga del sistema masa-resorte interno. Esa fatiga puede ser causada por muchas, por varios factores, pero principalmente por variaciones en la temperatura, variaciones en presión y la fatiga del sistema masa-resorte. ¿Ok? Entonces, para evitar los efectos de temperatura, eh, la mayoría de los instrumentos, como por ejemplo el gravímetro Lacosan Romber o el gravímetro CG5, disponen de una especie de regulador interno de temperatura, un termostato, que es capaz de mantener la temperatura lo más constante posible. Y es por ello que estos aparatos deben estar alimentados siempre con baterías. Este, con baterías de manera que se pueda mantener esa temperatura constante. Y si no está, y cuando el equipo no se está utilizando, lo ideal sería utilizarlo digamos, a la línea de corriente doméstica. ¿Ok? Enchufarlo a un toma corriente para alimentarlo con corriente doméstica. Y de esa manera se mantiene la temperatura y se van cargando las baterías para poderlo utilizar al día siguiente. Es importante que esas baterías siempre estén cargadas cuando se vaya a realizar el trabajo al día siguiente, porque si no es así y el equipo se le descargan las baterías, entonces al descargarse la batería, obviamente la temperatura ya no va a ser constante y las medidas que va a realizar el instrumento ya no van a ser las mismas, van a estar afectadas por, eh, por esta variación de la temperatura. ¿Okay? Porque obviamente se ve afectado el sistema masa-resorte. Entonces es importante que cada jornada diaria de trabajo el instrumento eh, o sea, se deje cargando las baterías y se deje enchufado para que mantenga su temperatura y esté listo para operarlo al día siguiente. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo se realiza una corrección por deriva. ¿Ok? Una de las cosas que primero debemos hacer, bueno, tenemos unos datos que digamos adquirimos en un circuito. Este es un ejemplo de un circuito conformado por dos estaciones, ¿ok? Y una estación base, ¿ok? Tenemos la hora a la que se tomaron las lecturas en la estación base en la mañana, la hora a la que se tomó la lectura en la estación 1, luego en la estación 2 y luego otra vez al momento de cierre. Y estos son los valores de lectura en miligales, ¿ok? Para cada una de esas horas en las que se tomaron las lecturas en cada una de la estación base y las estaciones ordinarias. Y estas son las correspondientes valores de corrección por marea que pueden ser obtenidos, como ya les dije, a través de las cartas o a través de un software que te da el valor de la gravedad. Si ya conocemos obviamente las coordenadas de cada una de estas estaciones, pues. O de una en particular que sea cercana, por ejemplo, puede ser la de la estación base y se aplica a todas, porque si es un trabajo pequeño, si es un área pequeña, la misma marea no debería variar tanto de un lugar a otro. ¿Ok? Entonces, bien, eh, tenemos estos valores de gravedad por marea y simplemente para corregir la gravedad por marea, como ya vimos en el gráfico anterior, simplemente lo que tenemos que hacer es sumar directamente con sus signos, con sus respectivos signos, sumar los valores de la gravedad por marea a los valores de la lectura que obtuvimos con el instrumento. Y al hacer esa corrección, ¿ok? Ya se obtienen los valores corregidos por marea y el siguiente paso es calcular los valores digamos, las diferencias en minutos, ¿verdad? Que transcurrieron entre la estación base, ¿verdad? Entre la estación, o sea, el momento en que se tomó el valor de la medida en la estación base hasta el tiempo que transcurrió al momento que se tomó la lectura en la estación 1, en la estación 2 y otra vez cuando llegamos a cerrar el circuito en la estación base. Ok, esas son las diferencias en minutos. Tenemos los respectivos valores ya corregidos por marea, que como dijimos, era sumar los valores que teníamos antes de correcciones
sumarlos a cada una de las lecturas que nos dio el instrumento. Entonces al sumarlo obtenemos estos valores. ¿Okay? Pueden hacer la prueba. Si suman este valor con este valor, van a obtener el respectivo valor que está aquí arriba en la estación base. Y lo mismo haciéndolo con las demás estaciones. Y van a obtener cada uno de estos valores que están aquí ya corregidos por marea. Tenemos las diferencias en minutos. Entonces, ya con las diferencias en minutos y los valores ya corregidos por marea, lo que tenemos que hacer como siguiente paso es calcular el Barmin. ¿Okay? El Barmin o variaciones por minutos. ¿Okay? No es más que tomar los valores de las lecturas en miligales al inicio del circuito y restarlas a las lecturas en miligales cuando se cerró el circuito. ¿Okay? Y lo divido entre el tiempo total en minutos también. ¿Okay? De esta manera podemos saber cómo cómo varió la gravedad en función del tiempo, del tiempo total. ¿Okay? Al hacer el cálculo, según el ejemplo anterior, obtenemos este valor, menos 0.00109 miligales por minuto. Esa es la variación, y fíjense que es valor negativo. Significa que el valor negativo me está diciendo que la lectura al final es menor que la lectura inicial, ¿ok? Que está descendiendo. Entonces, este valor, o sea, al ser menor, lo que quiere decir es que al estar disminuyendo el valor de la gravedad, significa que tendríamos que sumarlos, o sea, las correcciones que obtendríamos, tendríamos que sumarlas para que se corrijan los valores. Y bueno, siguiente paso. Obtuvimos este valor, ¿ok? Del Barmin. Y entonces, si nosotros multiplicamos este valor por cada uno de los tiempos, ¿verdad? Vamos a obtener ya los valores corregidos o sea, eh, digamos los valores de las correcciones por deriva que se tendrían que hacer. Ok, si yo multiplico este valor por 0, obviamente me va a dar 0. Y ese es el valor que yo coloco aquí. Si yo multiplico este ahora por 39 minutos, que fue el tiempo que transcurrió hasta la estación 1, ¿ok? Eso me da este valor que está acá, ¿ok? ¿Y por qué yo lo estoy multiplicando? Bueno, si ya dijimos que esto es miligales por minuto, cuando yo multiplique los miligales por minutos, obviamente minutos con minutos se cancelan y lo que me está quedando son los miligales, que es justamente los valores que se están, digamos que es lo que es la variación en miligales que está ocurriendo a medida que transcurrió cada uno de estos tiempos, ¿ok? En cada estación. Fíjense que todos están negativos. Entonces, estos valores yo los voy a sumar a esto que está acá, ¿ok? A estos valores corregidos por marea para obtener la respectiva corrección, ¿ok? Y una vez que yo los sume, fíjense lo que va a pasar. Se suma la corrección por deriva a la lectura corregida por marea y se obtiene la lectura corregida por deriva, que eran estos valores. Entonces, cuando yo agarro ahora estos valores y los sumo a obviamente este valor no va a cambiar, ¿no? Porque le estoy sumando 0. Estoy teniendo 1831,2323. Y lo mismo lo hago con los demás valores. Sumo este valor con este valor. Obtengo este. Y en la estación base, ¿qué pasa? Estoy obteniendo el mismo valor de la base al abrir. ¿Ves? Fíjense que ya corregí el valor. O mejor dicho, corregí todos los valores. Apliqué un factor de corrección a todos estos y al aplicar esas correcciones, lo que estoy haciendo es como que si todos los valores fuesen medidos al mismo tiempo. ¿Ok? Porque ya yo supe cuánto fue que varió la gravedad en cada uno de estos tiempos que están aquí. ¿Ok? Entonces simplemente hago la respectiva multiplicación del Barmin por cada uno de estos tiempos y obtengo estos valores, ¿verdad? Y estos valores los sumo a los valores corregidos por marea. Y entonces al final
obtengo estos valores corregidos ya por deriva. ¿Qué significa ahora esto? Bueno, que ya estos valores ya están corregidos y ya prácticamente ya no tienen, o sea, ya no presentan variaciones, ¿ok? Ya no están afectados por la deriva. Bien, ¿qué hacemos como siguiente paso? Ya ahora podemos obtener otros valores importantes. Si yo, por ejemplo, ahora a cada uno de estos valores le resto el mismo valor de la base, o sea, a todos los valores de cada estación, incluyendo la estación base, le resto el valor de la estación base, entonces yo voy a tener la gravedad relativa. Obviamente, al restar este valor menos el mismo, me está dando 0. Pero al restar este valor menos el valor de la estación base, tengo este valor. Al restar este menos la estación base, tengo este valor. Y nuevamente, al restar la base menos ella misma, obtengo 0. Y estoy obteniendo estos dos valores que están acá. ¿Qué significa esos dos valores de las estaciones 1 y 2? Simplemente significan los valores de gravedad relativas a la estación base. O sea, la gravedad que hay en la estación 1 con respecto a la base y la gravedad que hay, o sea, el valor de gravedad que hay con respecto a la estación base en la estación 1 y el valor de gravedad que hay con respecto a la estación base en la estación 2. ¿Ok? Una está por debajo y otra está por encima. Bueno, porque pasó así, pues, pero puede ser que las dos sean positivas, puede ser que las dos sean negativas, pero eso es lo que está ocurriendo en este caso, en este ejemplo. ¿Ok? Entonces, esto simplemente me está diciendo que la estación 1 tiene podríamos decirlo, si lo pudiéramos ver de esa manera, o sea, su gravedad está por debajo del nivel de referencia, que en este caso es el geoide. El geoide es 0. ¿Ok? Mientras que este otro, la gravedad de este está por encima. ¿Ok? O sea, es positiva. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos factores, o mejor dicho, sería el contrario realmente. Esta gravedad al ser negativa, ¿dónde es mayor? O sea, a medida que me estoy alejando del centro de la Tierra. Entonces, esta al ser negativa debería ser al contrario. Mientras que esta debería ser al contrario a medida que me acerco al centro de la Tierra. Entonces, esos son lo que está pasando. Pues, o sea, una está por debajo y otra está por encima del nivel del geoide. O del nivel de referencia. Bien, ¿qué hago yo con esta información? Esa es la gravedad relativa a la estación base. Ahora, ¿qué podemos hacer ahora? Puedo obtener el valor de la gravedad absoluta. Supongamos que alguien en la estación base ya había medido con un péndulo, ¿verdad? O con un gravímetro de caída libre. Y esa persona determinó que el valor de esa estación base es este que está acá, 978.321,23413 miligales. ¿Ok? Entonces, si ese es el valor de la gravedad absoluta, ¿ok? En la estación base, yo puedo sumar este valor a la gravedad relativa de cada una de las demás, ¿ok? De todas las demás estaciones. Entonces, si sumo este valor a la estación base, obviamente obtengo el mismo valor. Pero si sumo ese mismo valor a cada una de las demás estaciones, obtengo estos respectivos valores. ¿Ok? Y esos serían los valores de gravedad absoluta. ¿Ok? En, en cada una de las estaciones ordinarias más la estación base. ¿Ok? Esto podemos decir también que es la gravedad observada, porque es la gravedad que tendría nuestra estación una vez que ya apliqué las correcciones por gravedad, perdón, por marea y por deriva. ¿Ok? Entonces son gravedades observadas. ¿Ok? Porque es la que me está diciendo el instrumento. ¿Ok? Ya una vez que apliqué las correcciones por marea y por deriva. Ok, entonces ya una vez que tenemos esto calculado, ya ahora ya yo puedo hacer mis correcciones, perdón, sí, las respectivas correcciones adicionales para obtener las anomalías de aire libre y las anomalías de Bouguer, que son las que en definitiva nos van a permitir hacer
nuestros mapas de anomalías y de los cuales vamos a poder extraer información importante sobre qué es lo que hay en el subsuelo. Que lo vamos a poder interpretar, lo vamos a poder comparar con un mapa geológico, con un mapa estructural, con datos sísmicos, con datos magnéticos, ¿ok? Yo voy a poder correlacionar esa información con otros estudios y voy a poder sacar conclusiones a través de esos mapas que yo voy a tener acá. Pero ya los mapas en sí ya me pueden dar una información previa de qué es lo que está pasando en el subsuelo. Entonces, ya una vez que tengo estos valores de gravedad absoluta o gravedades observadas también, yo ya puedo calcular mi anomalía de aire libre, ¿ok? Porque la anomalía de aire libre es la gravedad observada de una estación en particular, más la corrección de aire libre, que ya vimos que era 0.3086 por H, menos la gravedad teórica, que la gravedad teórica era esa fórmula grandota que ustedes vieron en la clase anterior, relacionada con un elipsoide en particular. Ya vimos, ¿se acuerdan que eran tres ecuaciones? La de 1930, 1980, ¿ok? Este, y bueno, esto sería la anomalía de aire libre, pero también pudieran calcular la anomalía de Bouguer, que es un poco más larga. Nuevamente es gravedad observada, más la corrección de aire libre, menos las correcciones de Bouguer, más la corrección topográfica, menos la gravedad teórica otra vez. Cada uno, o sea, cada valor de anomalía se calcula para cada estación en particular. O sea, cada estación debería tener su propio valor de anomalía. Y con esos valores en cada una de las estaciones que tomamos, bueno, ya ustedes pueden construir un mapa de una zona de trabajo. ¿Ok? Eso es lo que se hace para obtener un mapa de anomalías gravimétricas. Otras cosas que se pueden hacer, o mejor dicho, que se deben hacer para garantizar el buen funcionamiento del instrumento, son las calibraciones. ¿Ok? Este, eh, y bueno, la finalidad de una calibración es garantizar de que el instrumento esté, esté perfectamente ajustado para que las medidas se realicen de forma precisa y de forma exacta, o lo más exacta posible y lo más precisa posible. ¿Ok? Esa calibración consiste en determinar, digamos, las constantes, los valores que permiten conservar las lecturas directas o las conversiones directas de valores digamos, de la escala del instrumento a convertirlas a los valores en miligales, pues, ¿ok? Entonces, ese proceso de calibración se pueden resumir en dos formas, o sea, lo que conocemos como calibraciones verticales, una calibración vertical, este, que la función de la calibración vertical es determinar si el gravímetro cumple con lo que establece la teoría de que a medida que yo aumento cada metro en altura, la gravedad debería disminuir 0.3086 miligales. ¿Ok? Entonces, eso en teoría es lo que debería ocurrir. ¿Ok? Y una de las maneras de realizar esta calibración es haciéndolo a lo largo de un edificio. Ya ustedes pudieron empezar a hacer algunas mediciones en la práctica para determinar esa variación. Y bueno, eh, ustedes pudieron ver que a medida que iban subiendo, que la gravedad iba disminuyendo, pero todavía no saben en qué cantidad. Entonces, la idea de esta práctica es determinar si eh, la constante que ustedes obtengan de, de gravedad se corresponde con este número que está acá. ¿Ok? Y si no corresponde, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar afectando? ¿Ok? Con el instrumento está bien calibrado, no está calibrado, o hubo fuentes de error que pudieron afectar las mediciones. Esas son cosas que ustedes deben analizar. ¿Ok? Bien, pero entonces en el caso de la calibración vertical, o sea, la idea es esto mismo, o sea, determinar esa relación entre la gravedad que se midió en un mismo, digamos, entre dos puntos que están a la misma altura, ¿ok? Pero en una misma dirección vertical. Perdón, exacto, diferentes alturas, pero en una misma dirección vertical, ¿ok? Y y obviamente las lecturas que está dando el instrumento,
¿ok? Entonces ustedes conocen cuánto es la variación teórica, pero también están conociendo la lectura que está dando el instrumento, entonces pueden hacer comparaciones allí. Eh, entonces se construye una gráfica, ¿ok? Donde en el eje Y deben representar los valores Y igual a 0.3086 por H, ¿ok? Donde H viene siendo la altura en cada estación, ¿ok? Que está ubicada sobre una misma dirección vertical. Mientras que en el eje X deben representar, digamos, las divisiones de escala o lecturas directas, ¿ok? En este caso sin convertir a miligales, ¿ok? Entonces a partir de ahí ustedes pueden determinar cuál es la constante de calibración del instrumento, ¿ok? Y que obviamente está representada por la pendiente, en este caso, de la recta que están obteniendo en el gráfico. Otro tipo de calibración es la calibración horizontal, ¿ok? En este caso, esta calibración se realiza entre dos puntos, ¿ok? En los cuales ustedes pueden, digamos que conocen al menos dos puntos, digamos que conocen la gravedad, pues, en esos dos puntos, ¿ok? Y la conocen con mucha precisión, es decir, que pueden ser un 2 bm, ¿ok? Entonces, la diferencia eh, entonces, esa gravedad entre dos puntos debe mantenerse, vamos a suponer. Ustedes tienen un punto acá, este punto que está acá, donde el cual conocen la gravedad con precisión. Vamos a marcarlo aquí con un asterisco. Este es un punto. Y esto ya va, que lo dibujé mal. Este es un punto. Y este punto, ustedes conocen la gravedad como G1. ¿Ok? Y tienen otro punto que lo llamamos G2, que también conocen la gravedad con mucha precisión. O sea, aquí midieron con un péndulo y aquí midieron con un péndulo. Entonces conocen la gravedad aquí y la gravedad aquí. La gravedad es absoluta, ¿verdad? Entonces, entre este punto y este punto hay un delta G1. Perdón. Aquí hay un delta G que es igual a la gravedad 1 menos la gravedad 2. ¿Ok? Porque conocen la gravedad acá y conocen la gravedad acá. Puede ser que esta sea mayor que esta y esta sea menor, no importa. Pero siempre hay una diferencia de gravedad entre ambos puntos. ¿Ok? Pero si ustedes ahora se colocan con su instrumento aquí, con su gravímetro, y hacen una medida y vuelven a tomar acá, hacen su circuito gravimétrico, pero determinan el valor de esta gravedad y esta gravedad, pero de forma relativa, entonces van a tener una gravedad minúscula aquí, que es la gravedad relativa, y van a obtener una gravedad acá de 2. Entonces, si conocen esta gravedad, entonces con el instrumento, entonces también pueden obtener la diferencia de gravedad, pero de forma relativa, que es G1 menos G2. ¿Ok? Si el gravímetro está bien calibrado, ¿ok? Delta G debería ser igual a delta G minúscula. O sea, delta G mayúscula debería ser igual a delta G minúscula. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sería una calibración vertical. O sea, que ustedes puedan hacer sus mediciones en un lugar donde conocen, o en dos lugares, mejor dicho, donde conocen al menos dos lugares, para ser más exacto, donde conocen las gravedades con precisión y luego van con su instrumento, o sea, obtienen sus medidas de gravedad relativa y entonces las diferencias de gravedades entre las estaciones absolutas y las mediciones relativas deberían de ser más o menos similares, ¿ok? Si eso no ocurre, entonces obviamente el instrumento está presentando algún inconveniente.
Esa sería nuestra calibración vertical. Perdón, horizontal. Bien, bueno, esto es lo que consiste el método gravimétrico. Sin embargo, no termina todo allí, por lo menos esta es la parte de adquisición de datos, pero se pueden hacer muchas cosas ya una vez que uno tiene sus anomalías gravimétricas, y una de ellas son los mapas, ¿ok? Los mapas de anomalías gravimétricas. Entonces, imagínense que tenemos un área conformada por carreteras, ¿verdad? Un área grande donde tenemos carreteras, diferentes zonas de acceso, y en algunas zonas no hay carreteras, pero entonces hay, digamos, picas, hay caminitos que habría que abrirse y en los cuales se toman datos de gravedad. Aquí no sé si lo logran notar, pero hay unos, como decir, unas crucecitas azules. Cada uno de esos puntos son puntos donde se realizaron medidas de gravedad. ¿Ok? En circuitos que no todos se levantaron un mismo día, sino que se hicieron varios circuitos y poco a poco se fue llenando toda esta área de este mapa. Esto puede ser un trabajo que puede durar semanas, meses, sí, semanas o meses, dependiendo de la cantidad de estaciones que haya que levantar y dependiendo del área que se esté estudiando, obviamente. Entonces, una vez que se tiene toda esa cantidad de estaciones y que se van haciendo las correcciones que ya vimos anteriormente para cada circuito, tanto deriva, marea y correcciones por altura, por correcciones de Bouguer, topográficas, por altitud, etcétera. Podemos obtener los valores de anomalía gravimétrica en cada uno de estos puntos. Y con esos valores de anomalías gravimétricas, puede ser de aire libre, puede ser de Bouguer, o anomalías residuales, regionales, que las van a ver en el curso de métodos gravimétricos y magnéticos. Con esos valores ya ustedes pueden construir un mapa que vendría siendo algo así como este que está acá. ¿Ok? Entonces, este mapa vendría siendo como un mapa de anomalías de Bouguer, y en el cual ustedes pueden obtener unas líneas de contorno. ¿Ok? Y estas líneas de contorno pueden significar muchas cosas, pero suponiendo que la zona fuese un área plana, o sea, en superficie fuese una zona plana, ustedes podrían ya empezar a deducir cosas de acá, de este tipo de mapas. ¿Ok? Si estamos en una zona plana, pero mi mapa de gravedad está de anomalías gravimétricas, estoy obteniendo algo así como esto, entonces significa que algo está pasando en el subsuelo. ¿Ok? Porque se supone que ya yo apliqué todas mis correcciones, o sea, se supone que ya todo lo llevé a nivel del geoide, pero yo esperaría unas anomalías más uniformes, pero resulta que no son uniformes, sino que tienen todas estas distorsiones locales y regionales. Entonces, lo primero que vemos acá es que hay una zona bastante grande que está, como quien dice, coloreada de azul, luego pasa al color verde y luego pasa al color rojo. ¿Qué nos puede estar diciendo esto? Bueno, podríamos imaginarnos como que si fuese esto algo como si una superficie topográfica. Pero realmente lo que puede estar representando esto es que, acuérdense que estamos hablando de variaciones de gravedad, ¿no? O de atracción gravitatoria, ¿ok? Contrastes de densidad realmente. Los contrastes de densidad lo que nos significa es que este, pueden haber cuerpos que tienen más densidad que otros, digamos, enterrados a cierta profundidad del subsuelo, y esos contrastes de densidad me van a causar ciertas distorsiones en las anomalías, ¿verdad? O son los causantes de estas anomalías. Pero también podemos decir que los cuerpos más densos, ¿ok? Los cuerpos que tienen mayor densidad, de alguna manera van a presentar mayor atracción gravitatoria, ¿no? Entonces podríamos decir que esta zona que está acá me está representando como una especie de roca o algo que está aquí, que es más denso que lo que está alrededor, ¿ok? O también puede ser que está más cerca a la superficie que lo que está lo demás. Y esto también puede ser que esto está más profundo, ¿ok? Entonces eso puede ser así. Si yo trazara un perfil a lo largo de este mapa,
Trazar una línea aquí. Si yo trazo un perfil en esta dirección, yo podría decir que tengo entonces algo así como esto. Yo puedo decir que tengo algo aquí que está alto, pero después a medida que me acerco hacia allá, va bajando. ¿Ok? Y si esta es mi superficie, si mi superficie va por acá, entonces yo puedo decir que esto, por ejemplo, puede ser mi basamento. Este es mi basamento, mi roca, o sea, el macizo rocoso se está profundizando hacia esta dirección. ¿Ok? Mientras que para esta zona está aflorando o pareciera que tiende a aflorar, está más cerca de la superficie. Entonces obviamente esta zona es más baja, pues esto está lleno de puro sedimento, ¿no? Esto es puro sedimento, vamos a verlo así mejor. Esos son puros sedimentos que están rellenando una cuenca y esto puede ser mi basamento. Entonces esto es lo que puede estar pasando en esta situación. Esto es lo que está representando estas anomalías gravimétricas. Esto es un poco, por ejemplo, esto no quiere decir que ustedes vayan a hacer eh, una interpretación general de un mapa, pero sí, o sea, sí deben de ya empezar a dominar esto en cierto aspecto, porque les va a abrir un poco la mente para hacer interpretaciones de los mapas gravimétricos y ya estén más preparados para los próximos cursos que van a ver de métodos geofísicos. Este, bien, pero entonces esto espero que quede claro, ¿ok? De qué es lo que representa estas anomalías que están acá. Ok. Eh, Bien, siguiente ejemplo, podemos tener mapas 3D, ¿ok? Del mismo caso anterior, por ejemplo. Y entonces aquí podemos ver hacia qué zonas tenemos las anomalías, las menores anomalías y hacia dónde tenemos las más altas anomalías. Y nuevamente vemos el caso, o sea, lo podemos asociar a como si fuese una topografía, pero realmente no es topografía. Parece que todo está representado a un solo nivel de referencia constante, que es el geoide, el nivel del mar. Pero esto es lo que me está diciendo es hacia dónde tengo, o sea, para un mismo nivel de referencia, donde tengo mis niveles más bajos de anomalías y donde están más altos. Y eso de alguna manera significa que algo está ocurriendo en el subsuelo. ¿Ok? Y pueden imaginárselo como el ejemplo que le acabo de dar. No siempre es así, porque puede estar constante y pueden haber variaciones laterales de densidad. Entonces hacia esta zona estaría concentrada las zonas de mayor densidad, mientras que en la otra zona estarían las zonas de menor densidad. Entonces todo es relativo a la persona que está haciendo también la interpretación y también de la información que se tenga del subsuelo. Pueden haber también modelos, pueden generarse modelos de representación en 3D de anomalías gravimétricas, ¿ok? Entonces esto también es un modelo un poco más complejo y más difícil de interpretar, más difícil de modelar, porque se necesita mucha cantidad de datos, mucha cantidad de información, pero también es posible, pues. Entonces yo puedo ver en una forma en 3D cómo están los cuerpos que están en el subsuelo, cómo se están distribuyendo con sus diferentes densidades, con sus diferentes geometrías, ¿ok? eh, Ellas me van diciendo cómo están distribuidos en el subsuelo, entonces me permite hacer una estimación, por ejemplo, si se tratase de un yacimiento petrolero, de gas o de petróleo o agua subterránea, todas esas factores pueden ser, eh, o todas esas situaciones pueden ser derivadas de este tipo de modelos, de cualquier modelo gravimétrico, dependiendo de la escala de trabajo, obviamente, y de la información que se tenga adicional a la gravimetría, que pueden ser información de datos de pozo, datos geológicos, datos estructurales, otros métodos geofísicos, o sea, pueden haber mucha información. Bien, otro tipo de modelo es este que está acá, por ejemplo, eh, los modelos gravimétricos que, bueno, se obtienen a través de trazar un perfil a lo largo del mapa gravimétrico. Entonces obtengo una curva de valores de anomalía a lo largo del perfil que tracé, ¿ok? Y bueno, a través de un software especializado, uno puede proponer
un posible modelo del subsuelo con sus respectivos valores de densidad. ¿Ok? Valores de densidad de cada cuerpo que yo intente modelar, tratando de simular la situación que se está presentando en el subsuelo. ¿Ok? Fíjense que aquí están dibujadas algunas fallas, alguna geometría de esto es como una cuenca, ¿no? Una cuenca sedimentaria. Y entonces la idea es que este modelo, que es un modelo matemático, ¿no? Y geométrico, este modelo es capaz de reproducir una anomalía propia. ¿Ok? Estamos hablando del modelo matemático. Puede reproducir una anomalía propia, ¿ok? Y la cual esa anomalía tiende a parecerse, o a medida que yo lo voy ajustando, tiende a parecerse a el modelo que está acá, perdón, a la curva del perfil, y no siempre va a ser exacta, ¿ok? Entonces esa distorsión que hay entre el valor real o el valor observado, que es la línea negra, y eh, el valor matemático, que es la línea roja, ¿ok? Va a haber un error entre ambos, y entonces ese error es lo que me está diciendo cuánto falta para ajustar mi modelo matemático con el modelo con el modelo experimental o el modelo real, pues, que es el que estamos obteniendo con la línea negra. Entonces se trata de jugar con las formas de los cuerpos que están aquí representados, jugar un poco con los valores de las densidades, de manera que esta curva roja cada vez se parezca a la curva blanca, perdón, a la curva negra. Eso es un proceso de modelaje gravimétrico. Aquí vemos otro ejemplo. ¿Okay? Este ejemplo también tiene otros cuerpos dibujados. Cada uno representa un valor de densidad y cierta geometría. Y a medida que yo voy cambiando la forma de los cuerpos y las densidades, yo puedo hacer que eh, esta curva negra, por ejemplo, se ajuste más a esos puntos rojos que están allí. ¿Ok? Porque aquí dice anomalías observadas y calculadas. Calculadas son las que me reproducen el cuerpo o los cuerpos que están aquí representados, y la observada es la que yo obtuve en las mediciones de campo. Entonces esa es una manera de un modelo 2D gravimétrico. Y bueno, eso es todo por acá con la clase. Con respecto al método gravimétrico, hay otra cosa que le quería mostrar antes antes de salirme. O mejor dicho, sí, en el Drive yo les coloqué una guía de usuario para el gravímetro de Sintres. Ok, esta está en español, realizado por la bachiller Fadia Arocha en 2014. Este está en español, y porque el manual original obviamente está en inglés. Entonces esta guía está bastante didáctica, bastante fácil de usar. Entonces, más o menos para que ustedes las lean y puedan ir aprendiendo un poco más sobre el uso del gravímetro. Están colocadas varias partes, como por ejemplo eh, cómo se puede operar el gravímetro en las actividades de campo, cómo se descargan los datos y cómo hacer algunas calibraciones. ¿Okay? Tiene varios gráficos y bueno, es bueno que le echen lo vayan leyendo, pues, lo vayan leyendo y lo vayan tratando de familiarizarse, pues, un poco con las funciones del gravímetro. ¿Ok? Para que tengan en cuenta esto en en los próximos usos que vayan a hacer del instrumento y sepan cómo operarlo. Aquí está la función de cómo se debe colocar los cables para hacer la descarga de los datos. Esto es importantísimo. Y bueno, recordarles que como aquí se puede descargar los datos a través de un pendrive, lo importante es que el pendrive sea para puerto USB tipo 1, ¿ok? De manera que tienen que ser pendrives de baja velocidad, ok. Y por lo general estos eran pendrives que no superaban más de 4 GB de almacenamiento. Entonces tienen que ser pendrives un poco antiguos, pues, para poder hacer la descarga de los datos.
Bien, entonces léanse esto para que más o menos se vayan familiarizando con el uso del gravímetro. Ok. Y bueno, el otro que quería mostrarles antes de terminar la clase era sobre, ya una vez que ustedes descargaron los datos, yo tengo acá, vamos, un ejemplo eh, de un dato que se haya descargado con el gravímetro. Yo tengo, por ejemplo, este archivo que está acá, que es un ejemplo de un archivo bajado del gravímetro. Entonces, en este caso, yo lo voy a abrir con el blog de nota, pero puede ser cualquier editor. Cuando usted lo abre con blog de nota, van a tener algo así como esto. Aquí aparece un encabezado que les dice la información importante sobre el gravímetro, sobre el nombre del estudio, de cómo se llamó el archivo que ustedes grabaron para el circuito. ¿Ok? Este, Aparecen las coordenadas, el nombre de quién hizo la grabación, eh, la fecha, ¿ok? La hora. Y algunos parámetros también de calibración del equipo, ¿ok? Que normalmente esto no se modifica a menos que se tenga que hacer una nueva calibración. Y cuáles funciones de corrección estaban aplicadas, correcciones automáticas. En este caso están aplicadas todas las correcciones menos la corrección topográfica. Y bueno, aquí están los datos que se tomaron para este ejemplo. Entonces aquí aparece un encabezado de qué significa cada columna. Fíjense, la primera es la de latitud, segunda la longitud, la altura, esta es la medida de la gravedad, ¿ok? Esta que está acá, esta columna, la desviación estándar, los valores de que se obtuvieron en la inclinación X y Y, ¿ok? Obviamente hay valores aquí que están muy variados, aquí hubo errores en la medición, porque lo ideal es que se mantengan estos valores entre más y menos 5 y aquí sobrepasaron. Pero hay veces que también, dependiendo de las condiciones del lugar, este, puede ser que estaba muy ruidoso. ¿Ok? Lo importante es chequear si las medidas se repitieron, ¿ok? O si fueron necesarias repetirlas. Porque si estaban muy ruidosas, eh, eh, o bueno, uno se da cuenta aquí si era necesario repetirlas porque los valores de los tildes se sobrepasaron de los rangos digamos, que recomienda el fabricante. Está también los valores de temperatura, la marea, la hora. Hay otro parámetro que es la hora, el formato de hora y fecha, que es un valor numérico. Esto también se puede convertir a valores de hora. Y la fecha, ¿ok? Entonces estos son los valores. Fíjense que cada línea es un valor de lectura realizada por el gravímetro que dura 60 segundos, ¿ok? Aquí lo pueden ver, duración 60, ¿ok? Y tenemos las tres primeras lecturas, que serían estas, las que ya ustedes vieron. El gravímetro se puede configurar para que haga, en vez de 3 haga 5, haga 6, haga 7, tantas lecturas como yo quiera por cada ciclo, ¿ok? Entonces, en este caso fueron 3 ciclos, cada uno de 60 segundos. Y bueno, lo que ustedes pueden ver aquí es que a veces puede ser que a veces se repitan los valores, ¿ok? Ustedes lo van a ver acá, eh, con los valores de la lectura. Y bueno, también en las anotaciones que ustedes hagan en su hoja de datos de campo. Pueden chequear ahí qué pasó con las lecturas, si alguien pasó o algún carro, algún vehículo planteó, ¿cómo se llama? Eh, Aportó algún ruido a las mediciones, ok, cualquier cosa. Entonces ustedes pueden separar estos datos en grupos de 3 y ya pueden ver cuáles fueron las 3 mediciones que se hicieron siempre. Ok, eso lo pueden hacer así, aquí en un archivo desde el blog de notas. Pero la otra forma también es que ustedes lo abran desde Excel. Yo le voy a decir que no guarde desde Excel.
en una hoja en blanco, la forma correcta sería abrir un archivo nuevo. O sea, ustedes abren el Excel en hoja en blanco, ¿no? Y luego se van a la opción de abrir el archivo. No sé qué versión tendrán ustedes. Yo tengo, creo que esta es la 2019. Pero ustedes se van a la opción de abrir un archivo nuevo. Buscan, normalmente les va a aparecer, o sea, no les va a aparecer el archivo, porque este es un archivo TXT, ¿no? Entonces a ustedes les va a aparecer, por ejemplo, eh, segundo. Bueno, a ustedes no les va a aparecer, a ustedes, por ejemplo, no les va a aparecer nada acá. Si no les aparece nada, ¿ok? Ningún archivo, que es lo más seguro. Cuando ustedes lo abran, ustedes van a buscar en el formato de archivo, aquí, ustedes van a buscar donde dice todos los archivos. Entonces ahí le va a aparecer todos los formatos de archivo y ustedes van a elegir el archivo TXT. Entonces le dicen abrir, aparece esta información, aparece esta ventana y ustedes van a dejar esta casilla marcada, delimitados. Fíjense que aquí abajo dice este eh, vista previa, ¿no? Y si ustedes bajan, ya va a aparecer el mismo encabezado que ustedes acaban de ver. Y al lado aparece una columna con unos números. A ustedes les interesa particularmente tomar los datos a partir de la línea 35 hacia abajo. ¿Ok? Entonces aquí dice comenzar a importar fila en la fila. ¿Ok? En la fila 1 yo la quiero desde la fila 35 porque yo no quiero tomar en cuenta todo el encabezado que está arriba. Todo esto que está acá. Que no me interesa. O sea, por ahora ya yo sé cuáles son los parámetros, pero me interesa es justamente a partir de la línea 35 hacia abajo. Entonces coloco 35, le digo siguiente. Fíjense que aquí ahora veo aquí solo donde dice el encabezado de lo que significa cada columna y veo los datos todavía. ¿Qué tipo de separadores quiero que sea para las columnas? Bueno, fíjense que están separados por espacios, entonces yo voy a marcar aquí espacios. Aquí aparece esto así, pero no le hagan caso. Fíjense que más adelante sí aparece bien. ¿Ok? Otra cosa que ustedes deberían de comprobar es qué tipo de punto decimal está usando el Excel que ustedes están usando. Si están usando punto o están usando coma. Porque una vez que ya ustedes sepan cuál es, entonces eso les va a permitir hacer un ajuste correcto acá. Por ejemplo, en mi caso, voy a cancelar un momento. ¿Cómo sé yo cuando yo tengo si mi cel está usando el punto o la coma? Si el número que yo coloco un número decimal se va a la derecha, entonces el símbolo que utilicé, ese va a ser el correcto. Por ejemplo, yo voy a poner 1.5. Perdón, 1 pero con el punto. 1.5. Si yo lo coloco aquí, fíjense que se quedó del lado derecho. Entonces esto significa que no es el punto, no estoy usando el punto como símbolo decimal. Ahora voy a hacerlo con la coma. 1,5 y le digo enter y fíjense que se fue a la derecha. Ahora sí yo sé que está usando la coma. Entonces bueno, me voy otra vez, abrir, recuerdo, abro el archivo. Fíjense que como ya lo dejé en todos los archivos, el formato de todos los archivos, ahora sí veo el archivo, le digo abrir. Entonces ustedes estén pendientes si están usando el punto o la coma decimal. Coloco 35, me voy a siguiente, le digo espacio, ¿ok? Y aquí, bueno, una vez que ya está el espacio, y bueno, y las tabulaciones también me sirven. Las dejo marcadas, y bueno, me voy a seguir, y voy a decirle ahora, en otros, voy a marcar, fíjate que aquí tengo estas latitud, longitud y altitud y gravedad, o sea, estas marcas que están aquí arriba están separadas con un simbolito de raya y este símbolo que está acá, pero este aparece una sola vez, el de división. Pero yo puedo poner aquí otro,
y puedo decir la rayita. Y cuando coloco la rayita, fíjense que automáticamente ya él me está tomando en cuenta esas rayitas como si fuese un separador. Entonces, ya una vez que está así, le digo siguiente. Y aquí me voy a ir a las opciones avanzadas. En opciones avanzadas, el separador decimal, yo debo decirle el que, con qué formato están entrando. Fíjense que los datos tienen puntos, en este caso. Y por lo menos mi Excel está usando, son las comas. Entonces yo debo decir que el formato de entrada es el punto. No quiero usar separadores de miles. Entonces aquí no den espacio, sino que seleccionen aquí en la lista justamente la línea que tiene un espacio en blanco. O sea, tiene la línea que está totalmente en blanca. Entonces le dicen aceptar y listo, finalizar. Y fíjense que ya está almacenado mis datos de forma correcta. Entonces aquí si ven está desplazado al encabezado, el último, no hay más nada para acá, está desplazado, entonces es porque este valor, este símbolo se corrió. Entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar todas esta fila y la voy a mover para acá. Y ya listo, ahora tengo identificada cada columna, latitud, longitud, altitud, gravedad, todo esto que está acá. ¿Ves? Entonces ahora puedo trabajar directamente acá con Excel. Yo puedo separar mis datos por grupos de 3. Si inserto una fila acá, grupos de 3, insertar y así sucesivamente los puedo separar y puedo identificar fácilmente cuáles corresponden a una misma estación. Y una vez que tengo esto, puedo hacer separación de los datos, puedo ir filtrando, puedo ir marcando los datos que por ejemplo se salen de los rangos. Por ejemplo, estos dos, fíjense, este está en 84, aquí hay valores muy feos en este registro, están muy feos. Entonces yo puedo saber cuáles están cercanos, ¿ok? Y cuáles están lejanos. Estos, por ejemplo, parece que están buenos. Yo pudiera, entre estos dos, por ejemplo, bueno, no, aquí tendría que borrar estas estaciones. Pero, por ejemplo, yo puedo marcar las que están defectuosas y ya yo sé que las tengo que borrar. Puedo borrar las filas, puedo borrar las que yo vea que considere que estén fuera de rango, ¿ok? Entonces ya yo puedo, fíjate, esta canción muy buena aquí, dando estos valores bastante parecidos, dieron los tres igualitos, pero hay valores que se salen que están muy lejos. Habría que separar cada fila en grupos de 3 para saber cuáles corresponden a una estación y cuáles no, cuáles se repitieron y cuáles no, ¿ok? Entonces esto es importante. Les doy estos tips para que ustedes, cuando vayan a trabajar con el archivo, se les haga más fácil trabajar con ellos. Y bueno, ya una vez que están aquí, ya ustedes pueden hacer sus respectivas correcciones por deriva, porque ya tienen el valor de la gravedad, ya tienen los valores de las horas, ¿ok? Y los demás son valores adicionales, pero pueden hacer, por ejemplo, si yo quisiera hacer un gráfico, lo que pasa es que aquí no tengo los valores no están en una misma estación, sino que fueron valores diferentes. Pero si todos hubiesen sido una misma estación, yo pudiera hacer un gráfico de cómo varió la inclinación X con respecto al tiempo. Yo puedo hacer un gráfico de cómo varió la inclinación Y con respecto al tiempo, cómo varió la gravedad con respecto al tiempo, así sucesivamente. ¿Ok? O la altura, cómo varía de un lugar a otro, si se hizo un perfil gravimétrico, etcétera. Todo lo que se me ocurra hacer acá. Y bueno, eso era. El circuito, como tal, tenía, o sea, el archivo tenía dos circuitos. Por eso es que aparece aquí abajo otra información que no me había dado cuenta. Entonces, cuando tengan ustedes un circuito o un archivo y ven que aparece varias veces un encabezado, significa que ahí se grabaron más de un circuito. ¿Ok? Para que no ocurra esto, lo ideal sería que cada vez que se abra un circuito se descarguen los datos, se borra la información y se vuelve a iniciar desde cero. ¿Ok? Pero no hay inconveniente, simplemente lo que se puede separarlo. Pero es una manera de trabajar más cómodo y que no se te confunda la información.
Lo importante es que tú tengas un archivo, en un registro, puede ser en digital, un pendrive, un disco duro externo. Tienes toda la información guardada de todos los circuitos que vas haciendo a diario. Bien, eso era todo por hoy. Entonces, nos vemos próximamente en la próxima clase. Que estés bien, saludos y bueno, cualquier duda que tengan, me pueden consultar en cualquier momento. Eh, Hasta luego, pues, que la pasen bien.